Hola, continuando con la presentación pasada, ahora continuaremos con, vamos a ver aquí dos autores, Antonio Makarenko y Antonio Gramsci. Bien, para iniciar a trabajar sobre la pedagogía socialista que se desarrollara en la Unión Soviética, tenemos que hablar propiamente de su antecedente para que pudiera surgir, que es la Revolución de Octubre. En la presentación pasada habíamos visto que Marx en la Sagrada Familia desarrollaría tres veces crítica, justamente en la última crítica por la superación de las contradicciones, y esta es por la lucha de contrarios, ¿no? Que desarrollaría Engels en Dialéctica de la Naturaleza, quien llevaría a cabo la teoría, no la teoría y la práctica. No es que Marx y Engels no lo hayan hecho, pero en el triunfo de una revolución fue Vladimir Ulyanov con los, con los bolcheviques cuando el cielo fue tomado por asalto. Veíamos en clase que la primera vez que se tomó el cielo por asalto fue en la Comuna de París, pero duró poco menos de 3 meses. Después fue ahogada a sangre y fuego por el ejército de Versalles. Bien, aquel octubre de 1917, bueno, para que llegara octubre, Rusia era un país de la cadena imperialista de los más atrasados. Entonces Lenin desarrollaría una término que es romper el eslabón romper la cadena por el eslabón más débil, que en este caso era la Rusia. Hasta febrero del 17 Rusia era un país zarista. En ese mes se da la revolución democrático-burguesa y de febrero a octubre se desarrolla en este tenor. No desarrollaré mucho sobre la revolución de octubre, tal vez en otro video, pero lo que aquí es destacar sobre cómo influyó la revolución para la revolución socialista para desarrollar otro tipo de pedagogía. Bien, Lenin, en un texto que le denominó Las tareas de las juventudes comunistas, escribiría que la educación es pieza clave para la construcción de la sociedad socialista. Cabe destacar que el primer secretario de la instrucción pública fue Lunacharsky. Pasemos a la siguiente lámina. Aquí nos vamos a centrar en Makarenko y la comunidad Gorky. Makarenko es la imagen que tienen en la pantalla. Él fue militar, Anton Semyonovich Makarenko. Él fue militar, por eso el desarrollo de sus propuestas teóricas, que principalmente que es el poema pedagógico constituido en 3 libros, mm, abordaría mucho la cuestión de la disciplina, evidentemente por su influencia de la milicia. Fue en 1920 cuando a Makarenko se le encomienda organizar a orillas de Poltava, que es una ciudad del sur de Rusia, una colonia. Esta colonia no era propiamente alumnos, sino eran delincuentes menores de edad. Muchos de ellos fueron huérfanos que quedaron porque sus padres perecieron en la guerra civil. Recordemos que en el 17 triunfa la revolución, pero después hay una guerra civil en el interior de Rusia, eh, donde hay muchas muertes de ambos bandos, causa un caos, viene precedido por la Primera Guerra Mundial, donde una propuesta de Lenin fue que las tropas rusas salieran de la guerra, porque la guerra la pelean los trabajadores y es el reacomodo geopolítico para la burguesía. Otro es, esta colonia fue que después se llamó Colonia Gorky,
justamente en honor al literato Máximo Gorki. Fue el robo e indisciplina y no recursos económicos. De hecho, eso del robo, a Makarenko le roba un alumno que es Gurú, 6 meses de su trabajo. Dice, la pedagogía nueva no nació de las torturantes convulsiones de un intelecto de gabinete, sino de movimientos vivos de los hombres, de las tradiciones y reacciones de una colectividad real, de formas nuevas, formas de amistad y disciplina. Esto va a ser algo importante porque Makarenko iba a apostar esta nueva pedagogía, no centrarla en el niño, como lo hacía la pedagogía nueva, por ejemplo. En ese tiempo es contemporánea a María Montessori. Por ejemplo, ella en el discurso se escucha lindo, se escucha bonito, cuando ella habla sobre que la educación se debe centrar en los intereses del niño, sin embargo, que el niño debe de experimentar con lo que está a su alrededor, ¿no? En el jardín de infantes, pero si uno lee, ni siquiera con atención, lee un texto de Montessori, uno se preguntaría, ¿y esos materiales quién los propuso? ¿Cómo los propuso? ¿Por qué? ¿Por qué esos sin otros? Y se preguntaría, pues el docente tendría alguna influencia y pues no. El docente no tiene cabida en esa propuesta, sino la hace la directora. ¿Y la directora quién es? Pues María Montessori. Entonces hay que ponerle atención a los discursos bonitos, pero que en los hechos son otra cosa. Cuando ellos hablan en la pedagogía nueva que la educación debe centrarse en los intereses del niño, en realidad no es cierto. Tan solo se le imponen normas, planes, programas. Si al profesor se le impone, al alumno es evidente que también. Lo vemos en la reforma estructural del sexenio pasado, fue algo así, ¿no? Donde el alumno ni el profesor fueron tomados en cuenta para desarrollar esa llamada reforma educativa. Vean, bueno, escuchen más bien unas propuestas que se harían, unos decretos más bien, que haría Lunacharsky sobre el decreto de la Comisaría del Pueblo que fue 1918. La enseñanza religiosa de cualquier credo, así como las prácticas religiosas, están prohibidas en los centros escolares. La enseñanza es completamente gratuita y su asistencia es obligatoria. En la escuela no se tolera ningún castigo de cualquier naturaleza. Bien, eso es importante, lo que desarrolla Lunacharsky, ¿no? Que es no premios y no hay castigos, es decir, el conocimiento se debe de dar por el gusto, por el aprendizaje y contribuir socialmente. Y el último es los exámenes. Por ejemplo, nosotros que como vivimos en un país capitalista tenemos el examen 1, 2 y 3. Uno es el de la prepa, 2 el de las facultades y 3 el de posgrado. Tenemos exámenes de admisión. En la Unión Soviética se suprimieron. Cualquier persona que deseaba estudiar lo podía hacer sin ningún tipo de examen. Bien, les voy a leer un pedazo cuando después de que Buru le roba su salario a Makarenko. Dice, yo jamás volveré a robar. Burún le dice a Makarenko. Responde Makarenko, mientes. Eso se lo has prometido ya a la comisión. Dice Burún, una cosa es a la comisión y otra es a usted. Burún cumplió su palabra, nunca volvió a robar nada, ni a la colonia ni en ningún otro lugar. Pero para que Burún hiciera esto, tuvieron que pasar muchísimas cosas. Bien, ahora vamos a pasar ya con los antecedentes, otro antecedente que es Antonio Gramsci, que él fue el fundador del Partido Comunista de Italia. Eso llevaría a una serie de problemas, porque el fascismo, por ejemplo en el 29 que Hitler asume el poder, diría que iría contra dos escorias de la humanidad. Uno contra los judíos y otro contra los comunistas. Cabe aclarar que primero, antes de darse el nazismo en Alemania, se dio el fascismo en Italia.
por lo que Gramsci, como dirigente del partido, fue condenado a la cárcel. Ahí escribiría sus obras, ¿no?, que se le conocieron como justamente los cuadernos de la cárcel. Gramsci, un poco de su historia, él tenía problemas en la columna vertebral, en la espalda. Era de familia de condiciones económicas deplorables, así que se trabajaba para poder a contribuir a la paga de sus estudios. Por ejemplo, él trabajaba en librerías. Él era de corta estatura, entonces se iba al final de las pilas de libros y aprovechando que no se veía, el tipo devoraba los libros, ¿no?, uno y otro, y así se hizo de una gran cultura. Ya estando en la cárcel, Gramsci, evidentemente por la censura que sufriría en sus obras, al marxismo, por ejemplo, no le llamó como tal, le llamó filosofía de la praxis, esto para que pudieran salir de la cárcel y pudieran ser publicados, ¿no? Lo que nos va a interesar de Gramsci, de todas sus obras que escribió, van a ser cómo teorizó sobre los intelectuales. Él va a dividir a los intelectuales en dos tipos, en el intelectual inorgánico y el orgánico. Vamos a empezar con los inorgánicos, que están en el recuadro del color blanco. Dice cumplen funciones alternas de la hegemonía social. Hegemonía es un término importante porque justamente, para no llamar explotación, dominio, es otro término que le modificaría para que pasara la censura. La hegemonía es la clase dominante que ostenta ese dominio económico y va a imponer sus normas y sus valores. Entonces, una función que van a cumplir esos intelectuales inorgánicos es el consenso espontáneo, que está intercomillado, porque nace espontáneo, vamos, es taladrar en el inconsciente de los individuos eh, esas palabras, esas cuestiones que se nos van a fundir de manera inconsciente, pero van a perdurar en nuestra vida, ¿no? La disciplina, el saludar, el tener una imagen de lo que debemos de alcanzar como sociedad, eso lo desarrollan intelectuales y, por ejemplo, medios de comunicación, Hollywood se va a encargar de instaurarnos un tipo de vida, ¿no? Y otro, el 2, es el aparato de coerción, que lo veremos en el siguiente video, con los aparatos ideológicos del Estado, que esto es para asegurar legalmente la disciplina. Esto, por ejemplo, lo vemos, por poner un ejemplo, en Venezuela, ¿no? En los medios de comunicación nos dan una idea de que Venezuela está en desabasto, no hay desabasto de medicamento, de comida. Entonces ellos validan legalmente de que se puede invadir a un país como es Estados Unidos, que cabe mencionar que tiene bases militares en Colombia, donde no es su país, y que eso es una violación a los tratados internacionales. Por el otro lado están los intelectuales orgánicos. ¿Y qué van a hacer justamente? Intelectuales orgánicos van a ser como Marx, como Gramsci, como Lenin, como Stalin. Uno es impulsar, si el otro era la hegemonía, ellos van a impulsar la contrahegemonía, es decir, una teoría del pueblo para la clase trabajadora. 2. El modo de ser del intelectual nuevo no puede reducirse a la elocuencia, a solamente escribir. Este intelectual debe de estar ligado íntimamente con la clase trabajadora, con las masas, no como para tratarlos a los trabajadores como ratoncitos a los cuales se les debe de estudiar, no, sino íntimamente vinculados, porque son gente que salió de la clase trabajadora y debe de apostar justamente por eso, ¿no? Por la, por la revolución. Si bien es cierto que los intelectuales no van a desarrollar la revolución, pero pueden sumarse a las filas de la clase trabajadora como sector también explotado, porque tienen que vender su fuerza no física, sino una fuerza intelectual. Pero esta fuerza intelectual la deben de brindar para la emancipación del género humano. Con este daríamos fin a este video.